Vamos a ver los temas que no te preocuparán si vives en Japón, pero sí te preocupan cuando vives en España. Y apunto a España así tan directamente porque vamos a consultar el Barómetro Social, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS en España, que apuntan los problemas por los que está pasando España, que los españoles perciben que tiene España y asignaturas pendientes. Te lanzo ahora aquí la pregunta fase. ¿Cuáles son los 3 grandes problemas que tú piensas así, que te vienen a la mente ahora mismo, que tiene España en los últimos años? Muy bien. Primero, problema de pensiones. Todo el mundo sabe que no hay dinero. Segundo, el tema del gasto público en mano de malos gestores. No, señores, no es que no se paguen los impuestos. Sí, los impuestos sí se pagan. El problema es cómo se gestiona. Hay dinero, pero no se gestiona bien. Y tercero, yo lo siento mucho y aquí yo tengo que decir, al tema de las pymes, pequeñas y medianas empresas. O sea, el coste que se los pone a los autónomos es una auténtica salvajada. Sabemos de países europeos en el que el coste para un autónomo es 0. Correcto. Vamos entonces ahora a comparar y ver la lista del CIS. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es el paro. ¿El paro es un problema que preocupe en Japón? La verdad que no. Hasta 2021 era prácticamente una anécdota. No llegaba ni al 1%. Y lo normal era como 0,7%, 0,9%. O sea, anecdótico. Realmente como, bueno, siempre hay gente que no puede trabajar o que no encuentra trabajo, ¿no? Pero no es un problema de la sociedad. Con el coronavirus y todo, en varios sectores, sobre todo el del turismo, servicios, restauración, se ha visto que ha aumentado a un 3%. Pero es algo que, bueno, es por la circunstancia de crisis que vivimos actualmente, pero lo que es el problema del paro en Japón, desde luego que no existe. No es un problema, no aparece, no verás la palabra en las noticias nunca de el paro nos preocupa, nunca lo he visto. Aquí en España todos sabemos cómo está el asunto. Esta es, vamos a decir, la segunda crisis económica que nos comemos seguida sin habernos recuperado de la primera, que ya lleva... Es que el problema del desempleo mayor se concentra en el músculo de gente de entre 20 y 40 años, que es el músculo más productivo. Es decir, esa es la edad en la que la gente joven empieza a hacer su vida, empieza a trabajar, tiene más tiempo, tiene más salud, tiene más todo. Entonces, si tú coges a los que el día de mañana van a pagar pensiones y les dejas sin trabajar, o sea, les estás retrasando todo el ciclo vital de esas personas. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos lo que tenemos. Gente de 30, de 40 años que está en casa de sus padres con un sueldo seguramente muy precario, claro, y que no tiene ninguna ilusión de cara al futuro a forjarse, claro, no sé, claro, una vida independiente. Ese es un problema muy grave. En Japón el problema no es por tanto del paro, porque la gente sí que tiene asegurado trabajo. De hecho, el 90% de los estudiantes que se gradúan de la universidad consiguen inmediatamente un trabajo un año antes de graduarse. El problema viene con el estancamiento económico. Es decir, que los sueldos no suben. Y cuesta mucho que suban, a pesar de que hay más impuestos y más cosas. Es decir, se gana menos, pero la vida es más costosa. Y encima tenemos, pues, por la jerarquía y tal, los puestos, la gente, con el empleo vitalicio y de otra era, pues asfixiando, ¿no?, el sueldo de los jóvenes. Así que los jóvenes tienen trabajo, lo consiguen, pero en malas condiciones. Y este es el problema, entonces. No el trabajo, conseguirlo, sino el crecimiento posterior. Segundo problema que preocupa a los españoles es los problemas de índole económica. Todo lo que has comentado los autónomos me parece que se meten ahí en el saco de problemas de índole económica, de dificultades para crecer, para invertir, para todo esto, ¿no? En Japón lo que preocupa, entre comillas preocupa, es la deuda pública. Creo que es lo que todo el mundo piensa en Japón con este tema de que cada ciudadano en Japón, yo incluso tengo una deuda con el gobierno de 7 millones de yenes, que serían como, bueno, 60.000 euros. Y esto se apunta desde fuera viendo índices económicos y la verdad que parece verdad, pero en Japón se niega rotundamente. El mismo primer ministro japonés negaba que existía una deuda pública. Y no es que lo negara, es que lo negaba que existiera en los términos en los que se apunta como crisis preocupante. O sea, no preocupa para nada la deuda pública que tiene Japón. Así que todo lo que se apunta a Japón de economía con deuda pública a punto de caerse, en Japón se niega. La gente no tiene conciencia de esto. Tercer problema. El sistema de pensiones. Sanidad y sistema de pensiones. Preocupa dos cosas. Primero, cuando hay una crisis que afecta sobre todo al empleo de los más jóvenes, estamos entendiendo que esos jóvenes no están pudiendo generar dinero
para las pensiones de la mayoría, que son ahora pues en una edad de entre 50 plus, ¿no? 50 más. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que si yo no estoy generando dinero, no solo afecta a las pensiones de los mayores, sino que va a afectar a la cotización que voy a percibir yo. Porque ¿cuántos años tengo que trabajar yo para recibir la pensión? ¿Y a qué sueldo? Y desde luego sí se percibe ese problema. Yo sí lo noto, lo noto. Creo que la gente no es idiota y lo sabe y se preocupa de verdad. En este tema, y tal como lo comentas, en Japón se plantea el mismo problema con las pensiones. El tema de que no es que tengan arcas que se estén agotando del gobierno, sino que no haya gente joven o activa para pagar las pensiones del futuro. Y sí, entonces, así que coincidimos con problemas de pensiones, España y Japón al mismo nivel, diría yo. Bien, hablemos del cuarto problema que se apunta. Hay más, pero vamos a meterlo todo en un mismo saco, que es la corrupción y el fraude. Preocupa a los españoles, los problemas políticos en general y el mal comportamiento de los políticos. ¿Preocupa en Japón la corrupción y el fraude? No a un nivel consciente de saber que tal político está mamoneando. Pero no es una corrupción que se meta, ¿no?, en los procesos o en la gestión de recursos de la gente, sino es más bien como corrupción a nivel de poderosos. Percibes que los sistemas funcionan, que los recursos se están gestionando pobremente o, bueno, con absurdas normas y tal y protocolos, pero al final están ahí los recursos. Así que corrupción y fraude, no sé si te preocupa a ti, pero en Japón, desde luego, es una de las cosas que uno no tiene en cuenta. Bueno, pues aquí yo creo que sí, por eso lo he señalado, ¿no? Lo de la mala gestión y me molesta mucho, y esto es un capón que hay que dar a todos los españoles, y es que nos indignamos muy fácil y muy rápido, pero no tiene consecuencias. Es decir, todos decimos qué ladrones son, mira qué están haciendo, esto no puede ser, no se puede permitir, pero se queda en eso. Nadie hace nada, todo el mundo muy indignado y luego nadie mueve un dedo. También es verdad que esto se maneja a nivel usuario. Es decir, esto lo hace todo el mundo. Todo el mundo cuando hace una obra lo hace la mitad aquí y la mitad en negro. Es decir, desde luego yo creo que el mayor problema aquí no es la corrupción. La corrupción todos entendemos que va a haber en mayor o menor medida. El problema para mí es las consecuencias. El problema en España es que no hay consecuencias. En Japón hemos visto que cuando a alguno se le pilla, dimite. Sí. Aquí en España no dimite ni verdad. Dios. Sí, ser corrupto en España tiene premio. Mientras no se castigue, mal vamos, porque lo que estamos mandando es un mensaje de si tú puedes hacerlo, hazlo. Calidad del empleo sería el siguiente problema que preocupa según el CIS. Dice los problemas relacionados con la calidad del empleo. Me imagino que se refieren al contrato que hacen, ¿no? De aquello de que estás trabajando para mí, pero no hay un contrato formal, o no te estoy pagando, o no te tengo metido en el seguro, etcétera. Me imagino que se refieren a esto. Las ETTs, el tema de hacer fijo, eso. Claro, explotación, sin garantías. Bien, ¿en Japón tenemos estos problemas relacionados con la calidad del empleo? Desde luego que sí. Desde luego que sí, está ahí. Y hay mucho empleo de mierda, pero los empleos de mierda están como más categorizados, según el lugar en el que nazcas y la casta o estatus social que pertenezcas. No te metes en un trabajo en Japón sabiendo que va a ser o creyendo que va a ser un buen trabajo y luego resultan ser unos hijos de puta. No, ya te metes sabiendo que son así. O sea, es como que ya lo sabes, ya lo asumes, ¿vale? Ya sabes que te van a explotar, que no te van a dar condiciones, ya te lo dejan claro. Entonces la gente no se queja. Nada, o sea, en absoluto. La gente tiende a pensar que ellos tienen la culpa o bueno, que cambian de trabajo y se olvidan de esto y aquí no ha pasado nada. Pero el tema de que tú cuando metes una black company, por ejemplo, una típica empresa japonesa que explota, o sea, ya lo sabes. Ya sabes que es una black company, pero ¿qué ocurre? Que no tienes otra opción y te metes ahí. Entonces como que asumen que el trabajo es así de mierda y se casan con eso y no se quejan. Pero no es porque no lo sepan, que creo que en España es como vas ahí y luego te sorprende una cosa que no es lo que te habían prometido, ¿no? A ver, también hay que decir que nosotros todo lo queremos, ¿eh? Y ahí hay que romper una lanza en favor de los japoneses, que son mucho más amoldables y perciben mucho mejor y más asertivamente las malas condiciones o situaciones mal dadas que un español, ¿no? El español enseguida se queja, nada le parece y por todo tiene que hacer queja, ¿no? Por todo nos molesta, ¿no? Vamos al siguiente, que es el sueldo promedio y raso. El sueldo promedio en Japón, desde luego que es mucho más alto y mucho más interesante
que el que podemos ver en España. Mucho más interesante. Bueno, yo te digo, a mí me gustaría saber qué chaval por debajo de los 30 está percibiendo, vamos a poner, ya no 2.000 y pico, 1.800. ¿Cuántas personas de entre 20 y 30 años ahora mismo tienen salarios de 1.800 euros? Sí. O sea, 2.400 quiere decir que mientras hay 5 o 6 personas que están cobrando 1.200, hay una que está cobrando 8.000. Esa es la media realmente. De mis compañeros que tengo, cuesta encontrar gente que supere los 2.000. Un problema que no tiene Japón, así que hoy estamos hablando de cosas muy positivas y bonitas. Vamos a resumir el paro. El paro en Japón, vienes, tranquilo, tendrás empleo. Siempre y cuando cumplas con el perfil de extranjero y acceso laboral, que es difícil, pero imagínate, ¿no? Que naces en Japón, es un problema que nunca tendrías. El tema del paro, muy difícil. La deuda pública. Los extranjeros hablan de eso, pero en Japón no nos preocupa. Lo niegan, no existe o no es problemático. El sistema de pensiones nos preocupa. Pues la población que se va a la mierda, la pirámide invertida, natalidad, envejecimiento. Pero no ahora, dentro de 50 años. Seguramente os preocupará mucho. La corrupción y el fraude no les preocupa a los japoneses. Conceptualmente está ahí, sistematizado, sí, pero en las noticias. Son historias sensacionalistas. No te lo vas a ver. El mamoneo, ese que te cobra más o menos y que te mete la... Es difícil de ver, muy difícil de ver. La sensación es de que la gente es muy honesta. La calidad del empleo. En Japón, la resignación es lo bueno que tienen. Sabes que el empleo va a ser una mierda. Sabes que vas a tener que trabajar demasiado. Que el trabajo va a ser mucho peor de lo que te imaginas. Pero ya lo sabes, entras con esa mentalidad. El trabajo es sufrimiento. Así que yo ya aprendo a sufrir. Altercados sociales, no hay. No hay manifestaciones, muy pocas, anecdóticas, en las noticias. Si lo buscas lo encontrarás, pero si vas a la calle no los verás. Te aseguro que no los vas a ver. El sueldo promedio. En Japón el básico, el que dirías, joder, qué mierda de trabajo, pues el sueldo que recibes es mucho mejor del que recibirías en el mismo trabajo en España. Y las rentas y todo, tienes muchas más opciones para alojarte, vivir, muchos más estilos de vida disponibles para gente con poco dinero, cosas que en España o dependes de imagen de la familia. Pues bueno, ¿con qué país te quedas entonces? ¿Conoces los problemas de ambos? ¿Cuál te quedas tú? Evidentemente, en el tema económico, pues Japón, ¿no? Por lo menos a día de hoy. Es que el tema del paro, yo creo que, sobre todo para la gente joven, es lo que más les interesa. Los mayores podrán preocuparse por la pensión, ¿no? Pero los más jóvenes se preocupan del paro, de la pensión y del nivel de vida que tienen actualmente. Te digo, sí, si tú tienes 60 años, 65 años, te puedes preocupar de lo que vas a percibir cuando te jubiles, pero seguramente ya tengas una casa comprada, ya tengas un coche, ya tengas todo cotizado, ¿no? Lo que vayas a percibir más o menos, pues bueno, sí va a influir evidentemente, pero ya tienes la vida más o menos hecha. Es verdad. A los jóvenes les toca todo, les toca todo. El trabajo, si es que lo voy a tener. El piso, si es que lo voy a poder alquilar o comprar. Y las pensiones, si es que la voy a percibir. Es decir, el panorama es devastador. La verdad es que me has dejado con un cuerpo de mierda, tío. Bueno, espero que con esto hayas tenido un mejor panorama, ¿no? Y perspectiva de lo que es Japón y pues luego poder hablar mejor, ¿no? De estos problemas. ¡Arigato gozaimasu! ¿Te ha gustado el vídeo? Pues hazte miembro, accede a la comunidad. Cuando te hagas miembro entrarás en un tab exclusivo para los miembros y podrás ver ya casi 40 debates inéditos. Te va a llevar unos días ver todo el contenido si te haces miembro. Y además, si comentas en todos esos debates, yo, Kira y Dharma veremos tus comentarios filtrados y podremos responder. Habrá debate real. Gente interesada en contenido que interesa. Hazte miembro, el enlace está justo debajo de este vídeo.